Bueno, ¿qué esperar de este 2023? A corto plazo, como vemos, el mercado estadounidense ha apostado por las subidas en lo que es los índices más tradicionales y está un poco más mixto, luego lo veremos en los índices tecnológicos. Bueno, como vemos en el caso del Dow Jones, verdaderamente hay un cierto optimismo muy moderado, eso sí. El año empezó muy plano y la última semana ha habido un cierto rebote que ha situado al mercado otra vez muy cerquita de la parte superior de la banda de Bollinger, que lleva muchísimo tiempo actuando como, tanto la superior como la inferior, como un buen referente. Tenemos ahí medias móviles que parece que podrían entrar en largo en la sesión incluso de hoy. Eh, yo diría que tal vez el mercado puede atacar máximos de los últimos meses, 34.500 aproximadamente. Pero esto, lógicamente, es una situación coyuntural. Estamos en plena temporada de resultados empresariales. La situación a más largo plazo no parece que haya sufrido especiales cambios. Una vez tocado el punto 29.800, donde el mercado rebotó, pues el mercado se sitúa a 2.000 3.000 puntos de máximos en zona de nadie. Es cierto que con unas medias móviles en alza, pero poco más. Es decir, el mercado ahora mismo está tranquilo. Luego hablaremos de eso. Verdaderamente todo va a depender, el año va a depender de qué hagan los mercados de tipos, si verdaderamente está descontado o no que las previsibles últimas subidas de tipos en Estados Unidos y el camino que nos queda en Europa esté o no descontado. Cuando nos vamos, permitidme que empiece como antes, ¿no? Al caso del Nasdaq, pues efectivamente aquí, como vemos, el rebote ha sido mucho más modesto. Es cierto que el mercado podría entrar en largo, tal vez hoy, la sesión del lunes, pero sí que es cierto que el mercado está mucho más modesto en cuanto a rebote. En el Nasdaq 100 yo diría que hay que estar muy atentos a los niveles de 10.600 aproximadamente. Si los pierde, ya lo vamos a ver mucho más fácil aquí en el gráfico a 3 días, es donde efectivamente, como veis ahí, la tendencia es claramente bajista y ahí pues hay poco que decir. Fijaros en el estrechamiento de las bandas de Bollinger en el mercado tecnológico. Yo creo que el mercado está haciendo rotación de tecnológicas a tradicionales, lleva ya unos meses haciéndolas, y ese estrechamiento de las bandas del Bollinger puede decir dos cosas, o bien que va a haber un último, bueno, un de momento último tirón a la baja de las empresas tecnológicas, o bien que se va a parar, ¿no? Tiene pinta más de lo segundo que de lo primero, pero bueno, vamos a ver. Como os decía, y ahora hablo de Europa, ¿no? Claro, el tema en Estados Unidos, os lo decía en mi último vídeo del año 2022, todo va a depender de los tipos. Este rebote de los mercados viene efectivamente por esta caída de los bonos. A principio de año hubo dudas, el bono se volvió a situar otra vez el 30 años en torno al 4. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas semanas? Bueno, todo depende del nivel 4, 4 y medio. Ahora mismo el mercado ha conseguido recuperar bastante, se sitúa en torno al 3,70 en el 30 años y por tanto el mercado está optimista. Yo sinceramente creo que un poco pasado de vueltas en optimismo. Si el mercado consolida niveles en torno al 3,5 máximo 4%, yo creo que el sector tradicional lo puede hacer bien y la tecnología va a sufrir, pero no especialmente. Si volvemos a máximos y el año nos lleva en torno al 5% en tipos a 30 años en Estados Unidos, la bolsa lo va a pasar. Si nos vamos a Europa, esta situación lógicamente es mucho más complicada. Os voy a poner, por ejemplo, los bonos españoles a 10 años. Claro, aquí el problema está en que lo que es el recorte de tasas, la subida de tasas que se espera del Banco Central Europeo, pues le queda mucho camino al alza. Y aunque ha habido este recorte desde la zona del 3,70 hasta el 3,10 aproximadamente, en la situación de los tipos no parece que vaya a mejorar, todo lo contrario. Entonces, todo parece indicar que esta situación ha sido bastante coyuntural dentro de una tendencia que, como veis, es bastante clara. Es decir, aquí parece que estamos apoyándonos en la media móvil larga con un estrechamiento de las bandas de Bollinger. Yo creo que, sinceramente,
ahora mismo hay mucho peligro de que las tasas de interés en Europa suban fuertemente. Y ahí es donde nos encontramos con la bolsa, ¿no? La bolsa española, nos vamos al índice IBEX, pues efectivamente sigue siendo una bolsa barata, pero este comportamiento alcista que ha tenido hasta situarla otra vez cerca de los 9.000 puntos, que es esta subida que ha tenido, basada en sobre todo el sector bancario, a España lo va a hacer mejor que Europa, seguro, porque el sector bancario pesa mucho más que su peso en la economía y mucho más que en otros sectores y otros países. Por tanto, ahí vamos a ver sin duda una buenísima evolución del índice comparado con otros índices europeos. Pero vuelvo a lo que os decía, estamos, no hay que olvidarse, en un rango de consolidación absolutamente brutal, que si nos vamos a 3 años, fijaros, pues antes del coronavirus estábamos en los 10.000 y algo, y después del coronavirus todavía marcamos máximos en torno a 9.200, todavía no los hemos recuperado. Entonces, verdaderamente visto con una perspectiva a muy largo plazo, el índice español, pues mientras no esté claramente por encima de los 10.000, pues no tiene una pinta especialmente apetecible, ¿no? Vamos a decir así. En cualquier caso, apostar más por bolsa americana que por la europea parece razonable, apostar más dentro de Europa por España que por el resto de Europa parece razonable. La situación de tipos nos invita, en cualquier caso, a ser muy prudentes. Los tipos de interés se han beneficiado de la bajada coyuntural de la inflación. El invierno está siendo muy suave en toda Europa y eso ha hecho que los precios de la energía caigan y caigan mucho. Y eso ha hecho que el IPC en todos los países, especialmente en España, pues no haya subido todo lo que se esperaba que subiera. ¿Hay algún indicador de que la cosa no está tan bollante como parece? Pues el oro lo está indicando, ¿eh? Estábamos, fijaros, en noviembre estábamos rondando los 1.600, estamos en 1.900. Es decir, hay un cierto run de fondo de que puede haber algo que va a venir a lo largo de estos primeros meses. Mi consejo, pues fijaros, yo creo que a corto plazo Estados Unidos puede seguir subiendo, a lo mejor eso sostiene las bolsas europeas, pero a menos que de verdad haya un cambio sustancial en la situación de previsiones de subida de tipos, yo creo que está casi todo el pescado vendido en la bolsa. Yo diría que en bolsa española, mientras el mercado esté por debajo de los 9.200, 9.300, que es el nivel que alcanzó post-COVID, el mercado no está apetecible. Y en el caso de Estados Unidos, creo que si se rompiera el 34.500 aproximadamente, podría haber un rebote hasta cerca de los 36.000 y ahí habría que pensar. Tened mucha precaución, el mercado está muy complicado.